Hola a todos y bienvenidos al canal de Custom Motovlogs, a este nuevo canal que estaba yo andando en moto y he pensado, pues voy a grabar una ruta a ver si a alguien le interesa, a ver si os gusta, porque como a mí me encanta verlas, pues digo, pues voy a grabar una yo también, a ver qué pasa. Me vais a perdonar que en este vídeo no coja ni autovía ni carreteras de una mayor velocidad, ya que es el primer vídeo que grabo en la moto y el micrófono, por lo que me estoy dando cuenta, petardea cuando voy a velocidades un poco más altas, aunque le he puesto una funda que se supone que no iba a tener problemas con el viento, pero los estoy teniendo. Así que si alguien tiene alguna idea sobre cómo arreglar eso o para que no pase, pues que me la deje en los comentarios y en el siguiente vídeo podemos coger alguna carretera e ir un poquito más rápido. A ver, esta moto es os voy a hablar un poco sobre ella por si alguno está interesado buscando motos custom en concreto. Este modelo es una Yamaha Virago 535. Las características así un poco por encima de la moto son que la moto se enfría por aire, tiene unos 42 caballos, por lo que está bastante al límite de lo que se puede llevar con el Carnet A2, aunque vamos, también la puedes llevar perfectamente con el Carnet A si te gusta el modelo, que a mí me gusta mucho y por eso la llevo, vaya. Tiene 5 velocidades, o sea, 5 marchas. Estaría bien que tuviera quizás una sexta, pero tiene 5. Tiene un motor V-Twin de 2 cilindros en V y un peso de 195 kilos. La velocidad punta de esta moto está sobre 260-170 km por hora, pero no es una velocidad de crucero, vaya, y el aire te molesta bastante y te da con fuerza, sobre todo si no llevas una cúpula de ningún tipo. A ver, pros que le veo yo a este modelo. Es un modelo muy bonito, clásico, que a mi modo de ver está bastante bien logrado. Tiene mucha fuerza, mucha aceleración y tiene una mecánica muy sencilla, es un hierro. Si te gusta la mecánica o a poco que seas un poco manita, sepas buscar tutoriales en YouTube o en Google, casi todo se lo podrás hacer tú, ya que la parte electrónica o eléctrica de esta moto, al tener ya unos cuantos años, es prácticamente nuda. Otra ventaja es que este modelo lleva cardan, por lo que si se cuida bien, desde luego, el cardan es bastante fiable y no te va a dar apenas problemas. Mira, esta parte de la carretera es una parte que me gusta bastante, suele estar llena de ciclistas por todas partes y tiene muchas curvas, aunque se pueden hacer muy despacio, vaya, no tenemos prisa hoy. A ver, en segundo lugar, contras que tiene el modelo de la Yamaha 535 Virago. Pues para mí el mayor contra que tiene esta moto es el tamaño del depósito, ya que pese a ser una moto de crucero tiene un depósito bastante pequeño que te da una autonomía de unos 150-160 kilómetros, más la reserva. Esto sí, que la reserva se acciona con una palanquita en el mando derecho, pero que se suele romper con facilidad, por lo que a lo mejor os puede dejar tirados si no tenéis la costumbre de poner a cero el cuenta kilómetros cada vez que repostáis y estar pendiente de ellos. Yo ahora mismo ya me he acostumbrado, así que bueno, no tengo mayores problemas a que no tenga medidor de gasolina, ya que te acostumbras. A ver el bache. Esta zona está llena de baches y ahora viene otro. Qué manía les tengo. Mira, más ciclistas. No se nota.
para este vídeo de presentación del canal. Os tengo pensado subir uno próximamente hablando solamente de la moto y enseñando sus partes buenas, sus partes malas, como por ejemplo que delante tenga un freno a disco que va bastante bien, pero atrás un freno a tambor, y esto a día de hoy como que ya ha quedado un poco anticuado. O por ejemplo el tema de, claro, ABS no tiene, es una moto de unos cuantos años y no tiene asistencia de frenada, te tienes que acostumbrar y tener mucho cuidado. No puedes circular como si fueras con una moto, con una BMW nueva. Si queréis me podéis dejar en la caja de comentarios cualquier consejo o crítica que tengáis al vídeo y los tendré en cuenta, así como si también tenéis ideas para nuevos vídeos, cosas que queráis que os hable sobre la moto, sobre mecánica de la moto, cambios, manualidades que claro, ya he hecho unas cuantas, por si tenéis alguna duda o alguna idea para nuevos vídeos. Y creo que esto va a ser todo. Lo dicho, cualquier cosa me la dejáis en la caja de comentarios y os intentaré contestar a todos. Y nada, un saludo a todos y que os vaya muy bien y tener cuidado por ahí. Chao. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Estamos en la Huerta de Godella, que es un municipio de la Huerta Norte de Valencia. Tendrá unos 10 o 15.000 habitantes, es pequeñito. Pero a mí me encanta, tiene una zona de bares muy chulas y con unas casitas muy bonitas que un día os enseñaré. A ver, vamos al tema. En este vídeo vengo a hablaros del famoso saludo motero. En primer lugar, ¿el saludo motero en qué consiste? Pues consiste en saludar a los demás moteros que te cruces con el dedo índice y corazón para desearles una buena ruta y suerte. Vale, ¿y de dónde viene esa tradición? Pues exactamente no se sabe. Hay quien dice que de Barry Sheen, que era un piloto de motos que celebraba así sus victorias. También he leído en foros que viene por el saludo que se hacían los mensajeros en moto del ejército de Gran Bretaña. Y por último, la opinión más extendida quizá es que viene de la Guerra de los 100 años, ya que los franceses cortaban esos dos dedos a los prisioneros ingleses y esos últimos, a modo de sorna, solían saludarles con esos dedos. Siempre y cuando aún los tuvieran, claro. Vale. ¿Y a quién hacer el saludo motero o cuándo hacerlo? Pues aquí es donde entra un poco las discrepancias, ¿no?, entre moteros, ya que no todos opinan lo mismo, no todo el mundo piensa igual. Y bueno, hay gente que solo saluda en rutas por carretera. Y además solo a motos de su estilo. Es decir, si llevas una R, solo saludas a los que lleven una R. Si tienes una Custom, solo a los de la Custom. Y así con todo. Pues bueno, eso es algo que particularmente a mí no me mola nada. Yo saludo a casi todo el mundo que va en moto y a algún crío que se me queda mirando pues también. Y casi siempre me lo suelen devolver. Yo creo que el saludo motero es algo muy bonito y que debería de unirnos como el colectivo frágil que somos, que nos deberíamos apoyar entre nosotros y mantener ese tipo de tradiciones y no dividirnos dependiendo del tipo de moto que llevamos ni tonterías por el estilo. Si estamos en dos ruedas, todos somos moteros, desde el que lleva una R hasta el que lleva un scooter.
De hecho, igual el que lleva ese scooter es más motero que nosotros, pero por circunstancias que le pueden haber pasado, ahora va en un scooter. De hecho, os voy a contar una historia cortita, espero que no os moleste. Yo conocí una vez a un señor motero con todas las letras, más de 40 años de moto detrás, y había hecho todas las rutas y todos los caminos posibles, había hecho media Europa en moto. Y había tenido un accidente y ahora tenía que ir en scooter, el pobre, porque no podía doblar ya el pie del freno y tenía un problema en el tobillo, por lo que iba en scooter. Pues bien, ese señor sigue siendo un motero con 2 cojones, eso sí, con su scooter. Para mí, lo del saludo motero es una tradición muy chula y que no debería perderse, así como los códigos que tenemos. A ver, aquí vamos a estar parados un buen rato. Esto es la entrada a Ronda Norte de Valencia. Pues eso, que el saludo motero es una tradición que yo creo que es muy chula, creo que no deberíamos de perderlas. Además, como tampoco deberíamos perder los códigos varios que hay entre los moteros, que sí que me he dado cuenta que quizás a día de hoy ya no se lleven mucho, como por ejemplo lo del casco en el suelo. Si tú un día tienes un accidente o necesitas ayuda de cualquier tipo, te paras en donde sea y dejas el casco en el suelo. Y los moteros que pasen, al ver tu casco en el suelo, van a parar a ver si te pueden ayudar de alguna forma. Pues esto es una tradición que se lleva haciendo desde Dios sabe cuándo y que a día de hoy me da la impresión que como que ya se ha perdido. Lo digo porque un par de veces yo me he encontrado gente que estaba con el casco en el suelo, me he parado a ver si necesitaban ayuda de algún tipo, si necesitaban algo, y me decían que no, que todo iba bien y tal, y bueno, pero que habían dejado el casco en el suelo por no saberse este rollo. No sé qué opináis vosotros. ¿Tenéis costumbre de hacer el saludo motero? Y si lo hacéis, ¿se lo hacéis a todas las motos? ¿Solo algunas de las que os guste? ¿No se lo hacéis a scooter? Que este también es un clásico. A scooter hay mucha gente que nunca se le hace el saludo motero. Yo sí, la verdad. De hecho, a lo mejor más que por el tipo de moto, yo para hacer el saludo... A ver, vamos ya. A ver... Bien. Yo para hacer el saludo, en lo que más me fijo, más que en la moto que lleva, el otro motero con el que me cruzo, me intento fijar en la equipación. Por ejemplo, si lleva guantes, si lleva chaquetas, si no va en chanclas, por ejemplo. Y si va equipado, yo casi siempre le hago el saludo y me lo suelen devolver. Eso sí, si veo que va en camiseta manga corta, si va en chanclas, pues a lo mejor no se lo suelo hacer, que quizá eso también esté mal, pero porque muchas veces que lo he hecho no me lo han devuelto y me he acostumbrado ya pues a no hacérselo. Bueno, creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. No sé qué opináis vosotros, me lo podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y también si tenéis ideas para nuevos vídeos. Nada más y un saludo y cuidado por ahí. Venga, chao. Viene un scooter, a ver si devuelve el saludo. Será... A ver si podemos ir saliendo. Venga, vamos a ello. Hoy estamos camino a Náquera, que es un municipio de la comarca del Camp de Túria, en Valencia. Está por la Sierra Calderona, que a mí me mola personalmente bastante. Y es un sitio súper pequeño. Tendrá como 5 o 6 mil habitantes. Vamos a visitar ese municipio debido al alto interés arqueológico que representa. No, la verdad es que voy a ir a Náquera porque quiero almorzar en un asador que me han recomendado, que se llama Asador El Pastoret y que está en Náquera. Al final del vídeo os pondré un comentario sobre si me ha gustado o no el lugar, ya que nunca he ido, es la primera vez y no sé si me gustará o no, vaya, la verdad. A ver, bueno,
Y mientras vamos para allá, os quería comentar unas cosas sobre un tema que un suscriptor me había pedido. El suscriptor se llama Hacha69 y tengo tan pocos suscriptores que me los conozco por el nombre y todo, vaya. El tema que me ha pedido es sobre las particularidades. Bueno, pues nada, hasta luego. Yo voy al límite de velocidad. Vas un poco rápido, campeón. Bueno, el tema que me ha pedido es sobre las particularidades de la conducción con una moto custom. ¿Qué tienes que hacer para conducirlas en especial en comparación a otras motos? ¿Cómo tienes que ir? Si tienes que tener cuidado con determinadas cosas o no. Y bueno, de esto es de lo que vamos a ir hablando en este vídeo mientras hacemos el camino y vamos para allá. Bien. A ver, sobre las custom. En primer lugar, salta a la vista que son motos que por lo general son bastante pesadas, por lo que tienen bastante inercia. Así que tendremos que ir con cuidado a la hora de realizar las frenadas, las curvas también. Y para las frenadas en especial tendremos que ir con mucho cuidado y prever las situaciones peligrosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una moto nueva, una R con ABS y sistema de disco en las dos ruedas, tu moto va a frenar en menos tiempo que una custom, la típica custom que tenga 10, 15, 20 años. Incluso frenará más rápido que una custom nueva por el tema peso, discos y tal. Así que si llevas una custom, tienes que tener cuidado y prever las situaciones de peligro para que te dé tiempo a frenar, a ver si la custom nos devuelve el saludo. Y sí que lo ha hecho. O sea, es que al final, por este tipo de cosas, es por lo que hay gente que solo saluda a motos de su estilo, porque tienes más o menos garantizado que te lo vaya a devolver. Bueno, yo seguiré saludando a las scooters y alguna me dirá alguna vez algo. Bueno, ¿por dónde iba? Vale, que si tienes una R, a lo mejor te puede hacer una frenada a la misma velocidad y condiciones que una custom en menos metros, en menos tiempo. Por lo que si vas conduciendo una custom, tienes que tener cuidado, tienes que prever esa situación y empezar la frenada antes para no correr peligros. Eso es la esencia de lo que yo considero la parte más importante de la conducción de las custom, de la gran diferencia de conducir una custom o llevar una moto, una naked nueva, una R nueva, una moto de otro tipo, que tienes que ir con un cuidado añadido para determinadas situaciones. Bien, más cosas. Las curvas también se realizan de forma distinta. Hay que tener cuidado con ellas por dos motivos especiales. El primero de ellos, y para mí el más peligroso, es que la moto custom suele tener los estribos de forma que pueden tocar el suelo si nosotros tumbamos demasiado en una curva. Tumbando lo mismo que con una R, pueden tocarnos los estribos en el suelo. Y al tocar el suelo, puede pasarnos cualquier cosa. Se puede levantar la moto un poco, podemos asustarnos e irnos al suelo, se puede liar y se puede liar bastante fuerte. Así que tenemos que tener cuidado de no tumbar demasiado con la custom, al menos hasta que las conozcamos bastante bien y veamos las limitaciones que tiene y conocer básicamente la moto. A ver. Bueno, pues paramos aquí. No. En esencia, tenemos que recordar que no llevamos una moto de carreras, que tenemos que hacer la conducción para la que está pensada la moto, ir con calma, ir con tranquilidad, hacer una conducción que nos dé seguridad y que no nos haga correr ningún tipo de peligro. En el tema de curvas, hay quien habla del estilo americano y el estilo inglés. A ver si no me lío con cuál era cuál, pero si no recuerdo mal, el estilo americano hace las curvas con el tronco erguido, o sea, la moto la tumbas pero tú permaneces erguido, y el inglés básicamente te tumbas junto a la moto.
Bueno, uno te va mejor para ciudad, otro para carretera. ¿Cuál recomiendo yo de los dos? Pues ninguno. Cuando tú lleves unos cuantos kilómetros en moto, tendrás ya un estilo propio, con el que tú te sientas cómodo y te sientas seguro. Este será el mejor estilo para ti. No hay uno mejor, no hay uno peor. Tú tienes que ir de forma que te sientas bien, que te sientas seguro y que te transmita seguridad tu conducción, que te veas bien en la moto. A ver, más cosas, más particularidades sobre las custom. Bueno, en esencia yo diría que no están hechas para ir excesivamente rápido. Y además te lo hacen saber. Te lo hacen saber con el viento que notas en el pecho como si fueran puñetazos a determinada velocidad. Y aunque puedas poner una cúpula en la moto y disminuir ese viento que te llega, no vas a hacer que sea una moto aerodinámica en realidad, nunca, por mucha cúpula que le pongas. Así que seguirá teniendo esa velocidad de crucero con la que tú te sientas cómodo, que en las motos custom suele ser, dependiendo de la cilindrada, por supuesto, del diseño de la moto, pero una moto custom no está hecha para una velocidad de crucero de 150 km por hora. Es muy poco probable que vayas cómodo con ellas, que te sientas seguro, que el viento no te moleste. Así que hay que usar la moto para lo que está hecha, para viajar con ella y sentirte cómodo durante este viaje a la velocidad que te veas bien y seguro. Si lo único que buscas en una moto es correr, una moto custom no es lo que necesitas, no es lo que mejor te conviene. Por otro lado, en cuanto a las motos custom, hay que tener cuidado al moverlas en parado, porque pesan bastante, pero tienen el centro de gravedad muy bajo, por lo que pueden darte una falsa sensación de seguridad e irse al suelo sin previo aviso. Es muy común que a la gente se le caiga la moto al maniobrarlas en parado. Pues ya sabiendo eso, debemos tener cuidado, y siempre que lo podemos mover sentados en la moto, encima de la moto, pues mejor que ponerte a un lado y a empujar, ya que si se te vence para un lado, para el lado contrario en el que estés, no hay mucho que puedas hacer para que no se caiga la moto. De hecho, lo que suele ocurrir es que la moto se cae y te lanza a ti detrás de ella al intentar sujetarla. Estamos hablando de 250 kilos de peso. Ay. Mira, ya estamos en Nájera. Esto está bastante bien, la verdad. Joder. Ahora buscaré por dónde está el asador. Bueno, vamos a dar una vuelta antes, que el vídeo se haga un poquito más largo, y porque me está gustando esto, voy a ver un poco el pueblo antes, la verdad. A ver, aprovecho además para ser un poquito pesado. Mira cuántas banderas en un puente que he apañado. Bueno, aprovecho para ser un poco pesado. Os habréis fijado en que llevo chaqueta, guantes, botas, pantalones largos y por supuesto el casco en pleno verano. A ver si puedo pasar. Venga, vamos. Voy con toda la equipación en pleno verano valenciano, que estamos al día que menos a 30 grados. Pues es lo que hay que hacer. Es indiscutible. Hay que ir debidamente protegido, porque como tengas una caída, por tonto que sea la caída, te puedes dejar la piel en el asfalto. Y hay pocas sensaciones peores que ir a que te curen al ambulatorio, que te raspen la piel herida, que te quiten los trozos de asfalto, de piedra y de todo, que te den con el suero ese que escuece una barbaridad. Creedme que el calor que pasas es un calor que vale la pena pasarlo. Bueno, como me está entrando hambre, esto va a ser todo y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si tenéis ideas para nuevos vídeos, me la dejáis en los comentarios y os contestaré a todos. Algo bueno tiene que seamos tan pocos suscriptores. Un saludo y cuidado por ahí. Chao.
Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Como algunos me lo habéis pedido, os traigo en este vídeo una review, un comentario sobre todos los artículos que estoy utilizando a día de hoy con la moto y que recomiendo, que me parecen buenos objetos para ir en moto. Y voy a empezar por este casco. Este casco se llama MT Revenge Skull and Roses, el modelo. Y tanto yo como mi pareja lo utilizamos. Ella lo utiliza en esta versión y yo lo utilizo en la versión gris y negro. Son cascos que tienen 5 estrellas en el test de Sharp y por eso los hemos comprado. Para mí lo más importante de un casco era que tuviera la mayor puntuación en el test de Sharp y así lo busqué. Y el único que no tenía un precio prohibitivo que encontré en aquel momento fue el MT Revenge. Y a día de hoy, después de un par de años utilizándolo, puedo decir que es un muy buen casco, que está muy bien hecho, nada se ha roto, todo se conserva y envejece de maravilla. Tiene muchas entradas de aire, por lo que para ser un casco integral vas bastante bien en verano, vas fresquito dentro de lo que cabe. Y lleva pin lock, lo cual es muy útil. Lo único que diría negativo de este casco, cuando pasas determinada velocidad se escucha el viento bastante fuerte. Si bien es cierto que nunca he estado con un casco que a 120-130 km por hora el viento no te molestará ni un poco. Así que este casco lo recomiendo. Bien, en segundo lugar, voy a ir con las chaquetas. Esta chaqueta se llama LEM Travel 3.0, es una chaqueta de cordura que tiene protección en codos, en antebrazo, en hombros y trae también una espaldera de espuma. Lleva aperturas tanto laterales como en los brazos para ajustársela mejor y es una chaqueta de 4 estaciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que trae un forro que se puede quitar para cuando pase el invierno seguir utilizándola todo el año. ¿Eso es verdad? Bueno, la puedes seguir utilizando todo el año quitando y poniendo el forro. Yo diría que menos en verano. En verano sí que te hace falta una chaqueta perforada de verdad, porque si no te puedes asar. Por lo demás, llevo utilizando esta chaqueta un par de años, es muy cómoda, está muy bien, lleva muchas protecciones y además tiene muchos bolsillos, así que la recomiendo y me parece muy buena chaqueta. Bien, y en cuanto a la chaqueta de verano, utilizo esta Dainese perforada de verano, que es la versión de hace algunos años y ya no se hace tal cual, pero la que siguen haciendo, la versión perforada de Dainese, es prácticamente la misma. Trae protección en codos y antebrazos, trae protección en hombros, muy buena, está perforada completa, por lo que sí que se va bastante bien en verano dentro de lo que cabe mientras lleves alguna velocidad. A partir de 30-40 km por hora es cuando empiezas a ir bien, si no pasas calor. Tiene 2 bolsillos que están bastante bien y no trae espaldera, así que le tuve que comprar la espaldera y compré una Dainese que me parece que es la D1G2, que es esta que tenemos aquí. No es excesivamente cómoda, la verdad, pero bueno, en una espaldera lo que buscamos no es la comodidad, ¿verdad? Es no partirnos la espalda si nos caemos. Esta chaqueta la recomiendo también, está bastante bien, y lleva aquí para acoplársela al mono o a los pantalones y está muy bien, me gusta. Bien, en cuanto a los pantalones, yo he utilizado pantalones de Kevlar y no me son cómodos. Los que he probado no me gustan, me molestaban, las protecciones no me eran cómodos, pasaba calor, así que a día de hoy lo que utilizo son vaqueros gordos. Estos en concreto son de Levi's, pero bueno, cualquiera te puede servir mientras tengan una tela bastante gorda y gruesa. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Ya te digo, no es lo mejor, pero a día de hoy es lo que utilizo. En cuanto a las botas, tengo dos tipos de botas. Las que están hechas para moto y las que no. Las que están hechas para ir en moto utilizo estas V4, que son unas botas waterproof que tienen protección tanto en el tobillo como en la puntera por si tenemos una caída que no se nos aplaste el pie. Y es una bota que llevo utilizando un par de años y te protege muy bien el pie. Problemas de ella, da mucho calor y aparte para estar sentado por ejemplo en tu trabajo no es muy cómoda. Así que solo la utilizo para largas travesías y rutas que sean medianamente largas. Y cuando voy a estar en un sitio parado utilizo botas normales. Estas en concreto son, no sé si de Springfield
sí, son de Springfield y me costaron pues 30 euros. Son botas normales de toda la vida que sirven para ir en moto y llevan algo de protección a la puntera y también la llevan en el tobillo. No es lo ideal, al igual que con los pantalones vaqueros, pero son cómodas y cumplen más o menos su propósito. Y por otro lado, cuando tengo que ir con zapatos formales, ya sea por trabajo o por lo que sea, utilizo este pequeño articulito que sirve para ponerse en el tobillo y ponerse esta parte en el cambio de marchas, para no dañar el zapato. Esto es muy útil y me costó como 4 euros. Este en concreto es la marca Bering, pero hay tutoriales en internet para hacértelo tú mismo si lo prefieres. Está muy bien, es muy útil y con que no estropees un zapato tuyo ya lo tienes amortizado, así que lo recomiendo muchísimo. Algo que prácticamente siempre llevo en la moto es esta pernera. Es una riñonera de pierna de la marca Givi. Este en concreto es el modelo gris. Está muy bien, lleva para poner el móvil, la cartera, las llaves, los documentos de la moto, sin que te moleste en el bolsillo. Por ejemplo, las llaves te suelen clavar yendo en moto y es bastante molesto, o caérsete incluso. Y con esto no ocurre. Yo lo que siempre llevo en ella es una bolsa hermética. Por si empieza a llover, guardar aquí lo que necesite que no se moje, como por ejemplo mis documentos o el móvil. Está muy bien y la recomiendo mucho, además son bastante baratas para el buen trabajo que nos suele hacer. Vamos con el último artículo. Estos son guantes de invierno de la marca Axo. A día de hoy el modelo que están fabricando es exactamente el mismo, lo único que han cambiado el símbolo antiguo de Axo por el nuevo, que es pues una A. Estos guantes los llevo utilizando unos 3 años o así, están perfectos como el primer día, son muy cómodos, no pasas prácticamente nada de frío por mucho que las temperaturas estén bajas y envejece muy bien. Además de eso, notas la moto perfectamente y no pasas nada de frío. Os preguntaréis, ¿por qué no os enseño mis guantes de verano? Pues como os he comentado anteriormente, solo os iba a enseñar lo que me fuera bien. Tengo unos guantes de verano que tienen un par de años y se están empezando a descoser y ya no están en buen estado. Además que me empiezan a hacer daño en la mano, así que no os lo voy a recomendar porque no me parece que sean tan buenos guantes. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Para el siguiente vídeo os tengo preparado una ruta muy chula. A ver si me devuelven la moto del taller. Sí, amigos, mi moto está en el taller. Y podemos seguir con el canal. Un saludo a todos y que os vaya muy bien. Hola a todos, montamos las piezas que os he dicho en el siguiente orden. Primero el vacómetro, luego el acople, luego un pedacito de manguera y el regulador de caudal. Después de eso ya pondremos la manguera que conectaremos a la tuba de admisión de nuestros carburadores. Metemos un par de bridas en una caja de cartón cualquiera para sujetar los vacómetros y que esos no se rompan. Una vez tengamos montado nuestro pequeño experimento, vamos a retirar la manguera que une las toberas de admisión de nuestros carburadores. También puede ser 2 capuchones dependiendo del modelo, y conectamos las mangueritas que hemos montado anteriormente a cada una de ellas, cada una a uno de los carburadores. Si no sabéis exactamente dónde se tiene que conectar, podéis mirar el manual de propietario o de taller de vuestra moto. En la Virago es donde os estoy enseñando. En la tobera de admisión tiene 2 pequeños salientes que ahí van conectadas los manguitos en cuestión. Una vez tengamos todo bien conectado y agarrado, encendemos la moto, que ya debería estar caliente previamente, o dejarla que se caliente un rato ahora. Y observamos las lecturas de los vacómetros. En este caso están bien las lecturas porque ya he regulado el regulador de caudal, pero si no estuviera regulado, uno de los punteros de los dos bailaría de una forma muy pronunciada, más de lo que se ve aquí. Os lo pondré
a continuación para que veáis cómo se vería si no estuviera el regulador de caudal. ¿Ves? El izquierdo. En el izquierdo bailaría muchísimo si no tuviéramos un regulador de caudal. Ahora aflojamos o apretamos el tornillo de regulación de dos carburadores y vemos cómo reaccionan los vacómetros. Tenemos que hacer que los dos estén exactamente igual. Para ello vamos dando pequeños toques en el tornillo de regulación y aceleramos y soltamos el acelerador de la moto para ver cómo sube y baja el vacúmetro. Cuando los dos estén exactamente a la par, habremos conseguido dejar nuestra moto ecualizada o sincronizada. Esto es todo, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Bueno, vamos para allá. A ver, empezamos por el principio. Hola a todos, bienvenidos al canal, un nuevo día, con un nuevo vídeo. Y os quería hacer un vídeo un poco diferente a los otros que os he hecho hasta el momento. Me habéis dado varios consejos, tanto en foros como en los propios comentarios de YouTube. Y bueno, os voy a hacer caso a algunos de ellos hoy y a ver si el vídeo os parece más entretenido, más ameno o os gusta más en general, vaya. Cosas distintas en este vídeo. Pues para empezar no tengo ningún guión pensado ni tema en concreto. Ni tema en concreto sobre el que os quiera hablar, sino que os voy a hablar un poquillo de las novedades que he tenido últimamente en relación a la moto, sobre todo con líos que he tenido con el taller y averías mecánicas y demás que bueno, que he tenido sin querer, más que que me las he ganado, vaya. Y eso, os voy a contar un poco eso mientras disfrutamos del paisaje. Hoy estamos por cerca de Rocafort Godella y vamos a ir hacia Bétera por caminos secundarios. Estamos en el interior de Valencia y bueno, es un camino bastante bonito que a mí me gusta bastante. Y además voy a dar una vuelta más de reconocimiento, que eso no sé si lo enseñaré en grabación o no, para descubrir sitios así chulos para hacer una ruta un poco más larga, que también subiré al canal pues la semana que viene o la siguiente. Pues esto, este vídeo va a ser un poco distinto, me ponéis vuestro parecer sobre el mismo, ya que va a ser más pausado. Os voy a ir contando mis cosas y vamos a disfrutar del paseo, que para esto es para lo que veis un motovlog de una moto custom, ¿no? Entiendo, para disfrutar del paseo. Pues bien, voy a empezar por contaros mis problemas, mi movida con el taller donde he llevado la moto. Pues bueno, desde que he comprado la moto tenía pendiente hacer una revisión de la moto en un taller de confianza, entre comillas, porque la verdad es que yo no conozco ningún taller por aquí por Valencia, ¿no? Por donde vivo yo, que me dé confianza, que me guste de verdad. Voy a uno porque lo conozco desde hace años y mi primera moto la compré allí, pero tampoco ni es especializado en custom ni en motos grandes, sobre todo llevan scooters allí y bueno, creo que eso se nota en lo que me han hecho en la moto, vaya. A ver, pues os comento, llevé la moto allí hace unas pocas semanas para que me hicieran una revisión. Pues lo típico, que me cambiara el filtro de aire, el filtro de aceite, que me cambiara el aceite, que
pues un cambio de bujías, que me mirara que la batería estaba bien, que me mirara el cardán, las pastillas de freno, lo demás. Bueno, lo que viene a ser una revisión típica, vaya. Pues bien, para empezar, para conseguir llevar la moto al taller, estuve 25 días, 25, 26, no me acuerdo, en lista de espera. O sea, esperando para que me cogieran la moto, para ir. No paraban de darme largas, y al final me lo cogieron eso, cuando ya pasaba casi un mes que estaba esperando. Que bueno, esto también lo digo, lo entiendo. A lo mejor tenía mucho trabajo, seguro que era así, y lo hizo pues cuando pudo. Es lo que hay. Total, llevo mi moto que iba como un reloj, iba perfecta a revisión. Culpa mía por no hacer las cosas yo mismo, y cuando paso a recogerla, cojo la moto y ya no me iba bien. Me rateaba en altas, me fallaba el motor, como que veía que perdía fuerza. No estaba bien, no la notaba bien, y digo, hablé con el chico del taller, la vuelvo a llevar, me dice que no sabe lo que es, me la revisa y dice, bueno, creemos que ya está. Pues bien, cojo la moto de vuelta, veo que sigue yendo mal, pero además ahora no me van las luces de freno, ni los intermitentes, ni el piloto que me marca el punto muerto, el intermitente y demás. Y digo, joder, hablo con el chico otra vez, llevo la moto, ya sin esperanza de que me arreglara lo de que me rateara en altas, pero pensando al menos que me arregle esto, que será un fusible o algo. Bueno, pues que me lo arregle, que lo han hecho ellos. Total, llevo la moto, me llama para que la recoja, recojo la moto. Y nada, a los 200 metros de salir del taller me vuelve a fundir el fusible. Y digo, esto no es normal. Total, cojo la moto, ya me la llevo a casa y digo, no la voy a llevar al taller, porque cada vez que la llevo al taller me vuelve a casa con una avería nueva. Y digo, voy a encontrar yo el problema, tanto de que rateen altas como del otro. Y digo, me pongo a buscar por internet, pregunto en un grupo de Telegram de custom que tenemos, que la verdad es que es de bastante ayuda. Busco en el foro de Viravo Owner, que a lo mejor os pongo el enlace, porque es un foro muy útil, que a mí me tiene un mogollón de bricos, de consejos, y es una comunidad muy chula que a mí me gusta. Bueno, pues hasta luego. Que a mí me gusta bastante esa página. Quizá os las pongo en los comentarios si me acuerdo. Y nada, estoy probando a ver si me ratea. De momento me va bien. Y total, buscando veo que podía ser el filtro de gasolina, que se hubiera llenado de residuos. Veo que pudiera ser que al limpiarme el carburador hubiera tocado algo que lo hubiera dejado mal, que las bujías estuvieran en mal estado, mal conectadas, el filtro de aire mal puesto. Bueno, empiezo, ¿no? El filtro de aire lo desmonto, lo miro bien, el filtro de aire no es, las bujías compro unas de Iridio que me han dicho que no servía de nada, pero yo ya empeñado voy y me las compro, a ver si cambiara algo. La moto sigue igual, la moto no cambia nada, la he carburado, hace un par de vídeos os lo he puesto, la moto sigue funcionando bastante regular, rateando en altas, con pérdida de potencia cuando le doy a tope. Yo no sé lo que es, también os digo, si tenéis alguna idea de lo que puede ser, me la dejáis en los comentarios y yo encantado, bueno, lo buscaré. Y en eso estoy, y la cosa es que mi padre sí que sabe bastante de mecánica y está en un viaje, y ahora cuando vuelva, pues le pediré que me desmonte los carburadores y me los regule él. Y a ver si fuera eso. El filtro de gasolina lo voy a cambiar, lo he pedido uno ya en Yamaha porque no encontraba en ningún otro sitio. Madre mía. Y eso, voy a ir cambiando las cosas poco a poco, a ver si doy con la tecla, porque de momento la verdad es que, bueno, al menos puedo ir, pero sin darle mucho gas, sin pedir demasiado a la moto. Y bueno, y lo del fusible, lo del fusible. Pues nada, cojo la moto y al poco de usarla se me funde el fusible. Y así desde hace un montón, y ya he desmontado arriba abajo ya buscando qué pudiera hacer.
Y la cosa es que no encuentro. Probablemente sea un cortocircuito en algún sitio, un cable pelado, pero de momento no encuentro dónde está. Y bueno, a ver si lo termino por encontrar, porque vamos. De momento no sé por qué lo hace. No sé si en la revisión a lo mejor me pegaron un cable sin querer y a partir de ahí... Bueno, lo dicho, ya estamos llegando al destino. Cualquier consejo que tengáis sobre lo mismo me lo dejáis y a ver si encontramos la avería entre todos. Un saludo a todos, que os vaya muy bien. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Y nada, cuidaros mucho. Bueno, hola a todos y ¿cómo estamos? Estamos aquí en una mañana más con la moto. Estamos saliendo de Bétera y hoy vamos a dar un paseo. La verdad es que no sé a dónde vamos a ir. Os mentiría si os lo dijera. La idea es ir por la parte de la Sierra Calderona, por Serra, no lo sé, por el interior de Valencia, vaya, por donde vayamos, no lo tengo pensado. La verdad es que hoy hace un calor increíble. Cada vez que paro con la moto lo paso bastante mal, la verdad. Y a ver si nos pone en movimiento de una vez. Bueno, déjalo pasar, ya, venga. Bueno, pues eso, como os iba comentando. Este vídeo va a ser un poco parecido al anterior que os he subido. No tengo una temática clara, no tengo pensado sobre lo que vamos a ir hablando en el camino. Vamos a ir disfrutando del paisaje, disfrutando del paseo. Sigo probando la moto, como estáis viendo, y no me sigue yendo bien. Os hablaré más adelante de ello probablemente, pero bueno, ya lo tomo con deportividad y con calma. Mientras no le dé mucha caña, me lleva bien, así que bueno, de momento no me quejo demasiado. A ver, más cosas que os iba a decir. Este vídeo posiblemente lo corte en dos partes, ya que tengo pensado que hagamos una ruta hoy un poquillo más larga y quizás quede un poco pesado si lo hacemos todo en una parte. Por lo que, si veis en el título que pone parte 1 de 2, es que al final me decidí por partirlo en dos partes. Si no, pues nada, será una parte única. A ver, ¿qué os quería comentar? Lo primero, gracias por todos los consejos que me dejasteis en el vídeo anterior sobre lo que podía ser, lo que me causaba la avería en la moto. Lo he tenido todo en cuenta, os lo agradezco mucho, lo he mirado todo. He cambiado una barbaridad de cosas en la moto, pero la verdad es que no he encontrado aún qué es lo que hace que la moto me falle en altas revoluciones. Estoy pensando en la actualidad que tiene que ser algo de regulación interna del carburador. Lo tendré que desmontar y a ver qué pasa. Pero ya lo haré con calma, quizás incluso cuando pase el verano. No lo sé. ¿Ves? Cuando acelero mucho, al final petardea un poco. Se me hace raro, no entiendo muy bien lo que es, pero bueno, ya lo descubriré, supongo. La parte buena de todo esto es que a base de ir cambiando cosas, buscando la avería, estoy dejando la moto como nueva. Le he cambiado ya prácticamente todo lo que se me ha ocurrido y lo que me habéis comentado vosotros también. Poco me queda por probar, la verdad. Al final tendremos que encontrar lo que es. Una cosita más que os quería comentar. En este vídeo, en la parte 1 como en la siguiente parte, si lo hago por dos partes, a lo mejor hay algún rato en el que no iré hablando. En ese caso, pues nada, disfrutamos del paisaje que me gusta y supongo que a vosotros también, y ya está. La verdad es que lo de las averías y mantenimiento de tener una moto clásica, entre comillas, se hace un poco pesado, pero bueno, yo creo que a mí me compensa. Yo estoy muy contento con la moto, me siento muy feliz con ella. Hasta luego, crack.
Lo único que eso, que estaba mi moto anterior en una moto nueva, que la saqué del concesionario y solo tuve que pasar las revisiones con ella, nada más. Así que quizá estaba un poco mal acostumbrado. Y esta que sí que me está dando algún que otro problemilla, pues bueno, no es lo mismo, claro. De todas formas estoy muy contento con ella, ¿eh? Lo que os decía antes. A ver, un tema que más o menos os quería hablar porque me lo habéis comentado en el... Ay, no hay forma. Nada, no le daré mucha caña y ya está. Bueno, como os iba diciendo, un tema del que quería hablar con vosotros era algo que me habéis propuesto en uno de los primeros vídeos que subí, que es el tema de los MCs, de los motoclubs. A ver, me preguntabais que si me parece... ¿Qué me parece en general, ¿no? Si yo me uniría a uno, si estoy en uno de ellos, pues bueno, a día de hoy no estoy en ningún motoclub, nunca he estado en un motoclub. La opinión que tengo de ellos, la verdad es que es un poco desde fuera, porque yo nunca he estado dentro de uno, aunque sí que es verdad que conozco gente de motoclubs y he tenido algo de trato con ellos, pero yo no pertenezco a ninguno de ellos. Mi opinión personal sobre ellos es que es algo que en general está muy bien. Montan fiestas, hacen rutas, van los domingos a hacer una quedada, se dan un paseo y luego van a comer paella, dos de aquí de Valencia. Y lo cual está muy bien, de hecho a la paella me he unido alguna vez y vamos, me parece algo muy sano y muy interesante, pero sí que es verdad que tiene algunas partes negativas. La principal que le veo yo es lo del tiempo. Es un compromiso relativamente importante pertenecer a un motoclub, ya que tienes una serie de quedadas que son obligatorias, por así decirlo, que tienes que acudir sí o sí. Tienes una serie de normas que seguir, pautas que las tienes que hacer. Y en concreto lo que a mí me echa más atrás y lo que menos me... Hasta luego. Lo que menos me gusta de los motoclubs es el principio de cuando te unes a ellos, que es el tiempo en el que eres un prospect en los motoclubs, que no eres un miembro total, por así decirlo, con todos los parches. ¿Qué es un prospect? Pues dependiendo del motoclub, del MC, cuando entras tienes que estar un tiempo, que puede ser 6 meses, un año, dependiendo del club, en el que no eres un miembro... Vamos a ir por aquí, que me parece... Mira, tenemos colegas moteros por aquí. Bueno, como os iba diciendo, cuando entras en un motoclub hay un tiempo en el que no eres un miembro completo. Por lo que, por norma general, lo que te toca hacer en ese tiempo es hacer prácticamente todo lo que te dicen. Lo cual puede ser que te toque estar en la barra, poniendo cervezas en sus fiestas, luego limpiando, hacer de recadero. Bueno, todo eso depende mucho del club en el que estás. Yo lo que comento es por parte de un amigo que se unió a uno y eso al principio lo pasó relativamente mal. Y eso, si te pilla muy joven, pues bueno, no te importa, ¿no? Pero a día de hoy, como ponerse a... no sé... a trabajar gratis para otros, como que uno se lo piensa, ¿no? No lo sé. No lo tengo muy claro. También es verdad que en cuanto al tema de los motoclubs, hay gente que tiene una opinión súper negativa de ellos. Que son todos delincuentes, que son mala gente y tal. Y bueno, la verdad es que yo, lo poco que he conocido en motoclubs, pienso totalmente lo contrario. Todos me han parecido personas muy simpáticas, muy majas y que además comparten afición conmigo, vaya, que les gusta la moto y les encanta hacer rutas, por lo general me caen muy bien. No tengo nada malo que decir de ellos, nunca he tenido una mala palabra ni han tenido un mal gesto conmigo, no lo sé. Incluso siendo que yo no formo parte de ningún motoclub, pero siempre me han aceptado bien, he ido a algunas fiestas,
todo genial, no tengo ninguna queja, la verdad, no puedo decir nada malo de ellos. Yo a día de hoy lo descarto por cuestión de, uno, de tiempo, no tengo tiempo para hacer todas las cosas obligatorias, entre comillas, que tendría que hacer perteneciendo a un motoclub. Y dos, la etapa de prospect, que no me veo con fuerzas, la verdad, de pasarla. A día de hoy, también te lo digo. Quizás si tuviera más tiempo libre y tal, puede que lo hiciera, pero a día de hoy no lo haría. A ver, y de hecho, en el tema anterior, ya para cerrarlo, tanto no es verdad que son delincuentes y mala gente que hay motoclubs solo de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. O sea, hay motoclubs solo de policía. Así que delincuentes, desde luego, que no lo son. Un motogroup sería algo un poco más laxo, ¿no? Más sencillo a día de hoy quizás para pertenecer, para entrar, y que no es tan serio, no tienes tantos deberes, ¿no? Un ejemplo sería el el Harley Owners Club, ¿no? Que es, pues, no es un motoclub, pero bueno, hacen quedadas, van a almorzar, es entretenido. Esa es mi opinión en general por los motoclubs. Si queréis una más extensa me la pedís y también os la daré. Bueno, un tema que también me lo habéis sacado en mis vídeos anteriores, a raíz de que os estaba comentando de los problemas que estaba teniendo yo con los talleres y demás, era el tema del descontento generalizado que había en cuanto a trabajos que os habían realizado los talleres. Yo no sabía que eso le pasaba a todo el mundo y no solo a mí, pero en los comentarios buena parte de la gente lo que hacía era quejarse de los talleres. Y yo os quería preguntar, me lo dejáis en los comentarios, ¿las tareas de mantenimiento las realizáis todos vosotros? ¿Todos vosotros? O sea, ¿no pisáis un taller para nada? Porque, claro, si siempre que vais os hacen alguna putadilla, lo entiendo, vaya, pero es que esta ha sido mi primera mala experiencia con un taller y la verdad es que uno se desanima, ¿no? Porque llevas tu moto al taller esperando que te la arregle y te la devuelve más rota que al principio, pues hace que uno se lo piense. No lo sé. Yo de esta moto la verdad es que a raíz de los... Podríamos ir un poco más rápido, chicos de la scooter. A raíz de los problemas que he tenido con el taller de mi moto, lo que he hecho ha sido buscar y agenciarme el manual de taller de mi moto, que en él viene prácticamente una guía de cómo hacer todo lo que podamos querer hacer en nuestra moto. Y creo que a partir de ahora posiblemente lo vaya a hacer todo yo, aunque me cueste un poco más de tiempo o tal, pero es que entre el manual de taller, que en YouTube hay vídeos de cómo hacer prácticamente todo lo que se te ocurra, yo ya me estoy planteando el no volver a pisar un taller, a no ser que sea un caso de extrema y urgente necesidad, que la verdad ya no se me ocurre el qué. Sí que es verdad que conozco gente que no va nunca al taller, nunca. Se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, se lo hace en su casa. No lo sé, es una forma de afrontarlo. Yo ahora con la moto lo que me estoy planteando hacer es cambiar las juntas de la moto, porque claro, al tener la moto tantos años y haberla comprado de segunda mano, no sé cuándo fue la última vez que se han cambiado juntas en esta moto, y las he encontrado relativamente baratas en internet, un juego con todas ellas, y estoy pensando en cambiarlas todas yo. La verdad es que no sé si será demasiada faena, tampoco no lo tengo muy claro, lo miraré y puede que lo haga. Nunca había estado por esta carretera, camino, no sé muy bien cómo llamarlo. Nunca había estado por aquí antes.
Y la verdad es que es bastante ameno. Me gusta, no hace tanto calor como... Venga, chico, ánimo. No hace tanto calor como por los sitios donde vivo y donde suelo ir yo. Y se está muy bien, hay bastante sombra, da cobijo, casi no parece que estemos en pleno verano. En pleno agosto, vaya. Si os digo la verdad, ahora mismo no tengo ni idea de dónde estamos. Es uno de los problemas de no ir con el GPS, ¿no? Del coche. Al final uno no está acostumbrado a ir sin saber por dónde va. Yo intuyo que estaremos llegando a Serra o por la parte de atrás de Nájera o... En definitiva por el medio de la montaña y de Sierra Calderona, que bastante bonito es, la verdad. Ah, bueno, sí que había un tema que os quería comentar y os quería preguntar. Y ya se me estaba olvidando. Hay cuánta gente por aquí. Lo que os quería preguntar es si alguno de vosotros tiene... A ver, un segundo, ahora vuelvo con eso. A ver si me encuentro por aquí. Vale, pues vamos hacia Nájera. Vamos para allá. A ver, el tema que os quería preguntar. La cinta anticalórica en el tubo de escape. ¿Alguno de vosotros la tiene? ¿Qué tal os va? Si es así. ¿Por qué os pregunto esto? Porque el tema está en que me compré cinta calórica para poner en el tubo de escape, sobre todo en una zona que me da muchísimo calor en la pierna y en el pie. Pero cuando ya me ha llegado la cinta, he empezado a buscar opiniones en internet de gente que la había comprado y mucha gente que al ponerse la cinta en el tubo... Iba el coche por el medio, no sé si se ha apreciado. Bueno, mucha gente que se ha puesto la cinta anticalórica en el tubo de escape y el tubo de escape por el calor terminó rompiéndose sí, rompiéndose, haciéndose grietas y demás. Y ahora estoy con la duda, ya tengo la cinta anticalórica en casa comprada y se la iba a poner esta semana a la moto y joder, viendo esos comentarios pues me he echado un poco atrás, la verdad, no sé muy bien, no sé qué hacer. Y me dije, pues lo voy... Odio los badenes. Qué rabia. Y pensé, lo voy a preguntar en unos vídeos, a ver la opinión que tienen los moteros que me siguen aquí en YouTube. Y a ver si a ellos les va bien, a ver si es un mito eso de que se rompe por la cinta anticalórica o si es verdad, porque es que si es verdad, uno se lo plantea, porque claro, igual me vale la pena quemarme el pie, pero no tener que comprar un tubo de escape nuevo que valen una barbaridad. No lo sé, estoy bastante indeciso. De todas formas, hay gente que se la pone por estética y que le da igual si se rompe el tubo de escape en un futuro o no. A mí si se me rompiera el tubo de escape me harían una faena importante. Yo prefiero evitarlo a toda costa. Y bueno, ya estamos llegando a la parte de Nájera. Ya me voy a ir a almorzar, que es lo que toca. Hay que ver qué bonito es todo esto, me encanta. Toda parte de Valencia, de la Sierra Calderona, qué bonito es todo, qué verde. Para ser Valencia, claro está. No se puede comparar esto con el País Vasco, con Cantabria o Galicia. Pero para ser aquí está muy bien, me gusta mucho. Además es un poco más fresco que la zona por la que suelo estar y se agradece descansar un poquito en verano de tanto calor, porque es insufrible, no se puede estar.
Menos en moto, que tienes que ir con la chaqueta y con todo, con los pantalones y demás, porque claro. Otro badén. Lita sea. Y así fuéramos en chanclas, ¿verdad? En chanclas, camiseta manga corta, no se sufriría tanto. Pues bueno, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Dejad en los comentarios cualquier duda o consejo o idea o comentario en general que tengáis. Y os contestaré a todos. Ya que somos tan pocos, pues claro, os contestaré a todos como siempre. Que os vaya muy bien. Tened mucho cuidado por ahí. Si tenéis alguna idea para un vídeo me lo dejáis. Seguramente os haga caso, como os estoy haciendo caso hasta ahora. Y eso es todo, y un saludo. A ver, mírame. Hola a todos, hoy tenemos compañía. Di hola. 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 Estamos en la ronda norte de Valencia y ahora nos vamos a ir dirección la playa porque he pensado, ¿qué te puedo ofrecer yo, querido suscriptor, que no te puede ofrecer ningún motoblogger madrileño? Playa. Así que vamos a ir yendo para allá y a ver qué vemos. ¿Estamos? ¡Estamos! Vale, pues ya estamos en marcha. ¿Dónde quieres ir? Quiero ir a la playa, lo que no sé es a cuál. Estoy entre la Porza Playa, la Malvarrosa no. No. Y bueno, lo que no os he contado es que hoy vamos a ir estrenando una cámara nueva, 2 micrófonos nuevos, que le he puesto uno a mi novia, me he puesto otro micrófono nuevo a mí y estamos haciendo el día de pruebas. Si este vídeo sale bien, lo veréis subidos al canal. Que sale mal, que algo falla, que por cierto es por lo que apuesto yo, pues nada, no lo subiré al canal y esto nunca se verá, nunca verá la luz. Este es el estadio del Levante, Orgull Granota Déu. Haciendo esto. Ah, estupendo. ¿Le estás explicando lo bonita que es Valencia? Hombre, el estadio del Levante. Aquí una buena rotonda. Una buena rotonda valenciana que seguro que ha costado 10 millones de euros. Lo típico de Valencia. Ya hemos decidido el destino. Vamos a ir a una playa que hay muy chula por aquí, que se llama Porza Playa. Y no tiene nada que ver con que allí tiene un sitio que tiene un café que me gusta mucho y por eso voy allí. No, para nada, no seáis mal pensados. Por aquí a la derecha se va a Benimaclet, que es un barrio de estudiantes principalmente a día de hoy, en el cual viví yo cuando estaba en la carrera, que es un barrio que está muy bien, es muy chulo, tiene mucha vidilla por la noche y está muy guay, es bastante bonito, a mí me gustaba bastante vivir allí. Y un poco más adelante, no sé si se ve desde aquí, me cambio de carril para que lo veáis mejor, tenemos el Mirador de Valencia.
el cual, por cierto, he intentado visitar un par de veces y siempre que he venido estaba cerrado, estaba en obras, no podía subir, siempre algo pasaba que no lo podía usar, así que no sé decir muy bien qué se ve desde ahí arriba, la playa me imagino, pero vamos, no te lo sé decir a ciencia cierta, ¿no? Y aquí mi edificio favorito de toda Valencia. Tenemos admiradores. Qué bonitos. ¡Qué bonitos! Igual son suscriptores, como tengo tantos. En un futuro igual lo son. Y aquí entramos en la Avenida de los Naranjos, que es cerca de la playa donde están las universidades, las principales que hay aquí en Valencia, que es la Universidad de Valencia, aquí a la derecha, y la Politécnica de Valencia, ahí a la izquierda, que tiene un campus enorme. Mientras que la de Valencia está dividida, tiene este campus, tiene otro en otra parte del centro de Valencia, que es la Avenida Vasco Ibáñez y tal. Esto aquí es donde estudian los que hacen magisterio. Un poco más adelante tenemos la Facultad de Derecho y la de Economía. Y bueno, aquí el Colegio Mayor de la Politécnica de Valencia, de Galilei. Los campitos para jugar a fútbol, también tienen de tenis y de todo. Tienen instalaciones muy buenas, tanto la Universidad de Valencia como la Politécnica. Arturo se estará diciendo que estas son las universidades de Valencia y que la mejor universidad del mundo es la Politécnica de Valencia. ¿Estás yendo a la Patacona? Sí, ahora voy para allá. ¿No? No. Para ir a Pues Forza sí, Playa. estoy yendo a la Ah, vale. ¿Querías ir a la Patacona? Sí. Vale. Cambio de planes, vamos a la Patacona. Que las dos playas están muy guays. Nosotros vamos mucho, tanto a una como a la otra. Pero vamos, que yo estaba pensando, no sé si ha cambiado de idea y no me lo está contando, o es que se está equivocando de camino. Y era lo segundo. ¿Cómo te ríes de mí? No me río de ti, me río contigo. ¿No sabías si era un cambio de planes así espontáneo o es que te estabas equivocando? Los segundos. ¡Ey, ey, ey! Bueno, pues en moto esto es ley de vida. En una rotonda no te van a respetar, no van a respetar tu espacio. Si les molesta van a pasar por encima tuya, no les importa que esté tú ahí. Así que, como veis, cuando conducimos en moto tenemos que tener muchísimo cuidado con los demás. Y bueno, si lleváis una GoPro pues luego podéis denunciar. Pero es lo que hay. Y como nos gustan mucho las motos, pasamos por encima de este tipo de pequeños problemas.
Por aquí hay un montón de sitios para comer, cenar, horchaterías. Y todo está bastante bueno. El otro día fuimos a una horchatería que estaba muy rica. Pero no me acuerdo el nombre. Sé que estaba por aquí. Y el sitio era muy mono. Vale, aquí tenemos el mar. Hace mucho que no os veo, perdóname por la parte que me toca, y eso que me habéis pedido vídeo, me habéis dado mucho apoyo, hemos subido muchísimo los suscriptores y me sabe muy mal. Me habéis comentado algunos que a ver si podía subir un vídeo en el que daba algunos consejos sobre cómo conducir con lluvia, una custom. Y bueno, qué mejor día que hoy, que tenemos el pavimento mojado, de hecho no llega a llover, pero está chispeando un poquito, para sacar un vídeo y comentaros un poco algunos consejos que he aprendido yo de manera casi cayéndome algunas veces, y a ver si os sirve. Vamos a ir con los consejos para conducir en mojado una custom. Para el primer consejo nos va a venir de perlas lo que tenemos aquí a continuación. Estamos en la Universidad de Valencia y esto de aquí es algo de lo que está llena nuestra preciosa ciudad, una rotonda llena de agujeros, charcos y de todo. Si ha llovido o está lloviendo, tened muchísimo cuidado con las rotondas. Estas resbalan una barbaridad y es facilísimo que os vayáis al suelo. Así que, primer consejo, cuidado con las rotondas. Segundo consejo, estoy que lo tiro. Tener muchísimo cuidado si vais a frenar sobre paso de peatones o cualquier cosa que tenga pintada el suelo de el material este blanco que vemos aquí. Si intentáis frenar encima de lo blanco mojado, os vais a ir al suelo. Siempre intentar esquivarlo y frenad por la parte que no tenga esa pintura, si puede ser, y si no, hacerlo con muchísimo cuidado, ya que, como os comento, es súper fácil de caerse. El tercero, si vivís en un lugar que tenga vías de tren, muchísimo cuidado. Tanto la vía de tren como la pintura esta amarilla también resbala una barbaridad y os podéis ir al suelo con muchísima facilidad. Siempre dicen que hay dos clases de motorista, el que ya se ha caído y el que aún no se ha caído, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar mantenernos siempre en el primer grupo. Bueno, seguimos. Cuarto consejo, no lo sé, he perdido la cuenta. Vamos a hacer con que sea el cuarto consejo. Si el pavimento está mojado y tenéis que frenar, hacedlo con muchísima antelación y sin hacer ningún tipo de movimiento brusco, ni de tumbarse ni de frenar con demasiada fuerza. Las custom son motos muy pesadas y que por lo general no suelen frenar demasiado bien, así que hay que tener especial cuidado con esto. Y el siguiente consejo tiene que ver con esto, y es algo que deberíamos hacer en general, no solo cuando llueve o cuando el suelo está mojado, pero especialmente si es el caso. Tenemos que controlar muy bien presión de los neumáticos, estado de los neumáticos, así como el de las pastillas de freno, líquido de freno, en general llevar un mantenimiento adecuado del sistema de frenado de la moto, ya que si tenemos unas pastillas que no están en condición o unos neumáticos que no están ya demasiado bien, en mojado lo podemos notar mucho antes que en seco, lo cual me recuerda a una discusión típica que siempre se suele tener entre los amantes de la moto. ¿Cuál es el mejor sistema de tracción de una moto? ¿La cadena, la correa o el cardán? Pues bueno, no voy a entrar en el tema, pero sí os voy a decir una cosa. Si vosotros tenéis una moto que funcione por cardán y el suelo está mojado, tener muchísimo
muchísimo cuidado con las reducciones y también a la hora de acelerar. Otro pequeño consejillo: cuidado en el tráfico en días de lluvia, también por la noche. Bueno, en general tener cuidado siempre, porque hay muchos coches que no os ven porque bien estáis en su punto ciego, bien porque siquiera miran, y os pueden arrollar muy fácilmente. Esta misma semana infelizmente he tenido un par de percances, aunque no he llegado a irme al suelo, pero hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado por nosotros y por ellos. Vaya día más bonito, qué maravilla Valencia. Pues creo que esto va a ser todo. Este es un vídeo cortito, pero estoy preparando la segunda temporada de los vídeos, y este vídeo es donde tenéis que ponerme ideas o propuestas para grabaciones o vídeos o ideas para los vídeos, lo que os dé la gana. Y si me molan y las veo que pueden estar guays, pues intentaré hacerlo. Otra vez, muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal. Espero que os guste el vídeo y nos vemos a la próxima. Empezamos vídeo de camino a la Alboraya, aquí en Valencia. Y en este vídeo voy a tratar algunos de los problemas típicos mecánicos que suele dar la Virago 535 y la manera de solucionarlos fácilmente uno mismo sin dejarse todo el sueldo en el intento. Para hacer esto os voy a comentar los problemas típicos que tiene y los que me ha dado a mí. Son principalmente tres, según lo que puedo ver y según mi experiencia personal, los problemas mecánicos que suele dar la Virago 535. El primero de ellos y el más típico es el problema del Bendix. Por un fallo de diseño, ese Bendix tiene un tornillito que con el paso del tiempo se va soltando, lo cual es maravilloso porque vas en marcha con la moto y si se suelta en ese momento dado del todo, pues la moto se para. Así que tenéis que tener cuidado, aunque también puede pasar que en vez de romperse de esa forma, se va soltando poco a poco y empieza a tener problemas al momento de arrancar y suena metálico. Bueno, hay muchas formas que se manifiesta el problema. ¿Cómo solventar ese problema? Pues hay dos formas. La primera de ellas es cambiando el tornillo que se haya soltado. Hay quien lo suelda además y quien le da unos puntitos de Loctite. El segundo es mi caso, yo le di con un trabarroscas al cambiarlo, ya que el Bendix sí estaba bien. Eso es lo que tenéis que mirar, si cuando desmontáis, si el Bendix está en buen estado o no. Si el Bendix está en buen estado, vais a vuestro proveedor de Yamaha más cercana, compráis otro tornillo si está en mal estado, que es lo normal, los cambiáis, ponéis una gotita de trabarroscas, lo volvéis a montar y probablemente nunca más os dé problema. En el caso de que el Bendix se haya roto o esté tocado, os tocará cambiar el Bendix entero. Esa pieza la podéis encontrar en muchos sitios, el más barato es en eBay. El segundo de los problemas típicos de la Virago 535, el motor de arranque. Al motor de arranque le suelen pasar dos cosas. Una de ellas, que se aflojen los dos tornillos que lo sujetan y en un momento dado se trabe, cosa muy peligrosa, que se solventa fácilmente mirando que los dos tornillos que lo agarre estén bien agarrados, estén bien apretados. Y la segunda cosa que le suele pasar es que se gasten las escobillas que tiene o se gaste parte del mecanismo, en cuyo caso os recomiendo ir a Wemoto, que es una tienda de recambios. En la página web os la pondré en el vídeo, ya que venden un kit de reparación que yo lo he probado, funciona bastante bien, tiene muy buena calidad y muy buen precio, por debajo de los 30 euros. Si es vuestro caso, con eso también lo tendréis arreglado. Otro problema típico de la Virago 535 es la bomba de gasolina. La bomba de gasolina de la Virago suele dejar de funcionar después de unos cuantos años y podéis cambiarla o bien por una de segunda mano que encontréis o bien comprar una versión china de la bomba. En AliExpress, por ejemplo, esa bomba de gasolina está por sobre 20-30 euros. Yo tengo una instalada en mi moto desde hace unos 3.000 kilómetros y de momento me funciona muy bien, así que de momento la recomiendo. Hay otras versiones como de Mitsubishi, pero el precio se va a 140-150 euros.
¿La calidad será mejor? Pues la verdad no lo sé. Yo me compré una y me llegó a casa rota, no funcionaba. Así que no puedo dar mi opinión sobre la bomba de gasolina de Mitsubishi. Otro problema que suele dar la Virago es el relé de arranque. Si tienes problemas a la hora de arrancar la moto, no sabes exactamente qué es lo que pasa, tienes muchas papeletas de que sea el dichoso relé de arranque. Es una pieza que cuesta unos 5 euros en AliExpress, es súper barata, fácil de cambiar y os quitará muchos problemas de encima. Y hemos llegado a la Patacona, me parece. La verdad es que no sé dónde estoy, me vais a perdonar si nos perdemos, pero bueno. Otro problemilla que tiene la Virago: óxido en el depósito. El falso depósito que tiene arriba se suele oxidar. Si es vuestro caso, venden soluciones tanto en Amazon como en eBay para arreglarlo y poner luego una capa para que se proteja de la erosión. En mi caso, yo lo limpié con vinagre, lo dejé en reposo durante unas 20-24 horas y luego ya no tenía nada de óxido. Si haces eso, luego lo tendrás que limpiar bien. Y como os he prometido a algunos de los que sois antiguos en el canal, aquí tenemos la playa de Valencia, que es cierto que en el vídeo de la playa se me olvidó venir a la playa, me quedé a las puertas. Ya que en este vídeo estoy hablando sobre cómo arreglar vosotros mismos vuestra moto, os tengo que recomendar algo que en mi caso me ayudó bastante, y es el foro Virago. Allí tenéis solventada prácticamente cualquier pregunta que se os pueda ocurrir sobre las Virago. Solo tenéis que usar el buscador. Y en el remoto caso que no esté ya contestada vuestra duda, enseguida, si creáis un nuevo tema y la planteáis a todos los foreros que estamos allí, seguro que alguien os la podrá resolver enseguida. Eso sí, antes de nada tenéis que abrir un hilo para presentaros a vosotros. Eso es muy importante, no se perdona que se deje esa parte de lado, os aviso. Y estos son principalmente los problemas que suele dar la Virago 535. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que el audio se escuche bien. Y si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios, y ya os digo, si tenéis alguna duda sobre mecánica que yo no os pueda contestar, no dudéis en ir a Foro Virago, allí os ayudarán. Y esto va a ser todo, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios, y si os puedo ayudar, os voy a ayudar. Un saludo y hasta la próxima. Hola a todos, os traigo hoy un nuevo vídeo que trata sobre cómo frenar con una moto custom. Bien, el primer paso para frenar con cualquier moto es saber un poco lo que es la distribución típica clásica de frenada, que os habrán dicho hasta la saciedad, que consiste en que se frene con el 60 o 70% con la rueda delantera y un 30 o 40% con la rueda trasera. Bien, esta es la teoría y es relativamente aplicable a todos los tipos de motos. Pero, ¿de qué os sirve saber esta teoría? Pues en un momento dado que tengáis que hacer una frenada de emergencia, de absolutamente nada. Tendréis una cosa que se llama memoria muscular, que si no la tenéis entrenada, en el momento que os pase cualquier cosa vais a frenar como frenáis normalmente. Y probablemente lo que os va a pasar es que os peguéis una hostia. Porque a todos nos falta una cosa en concreto cada vez que cambiemos de moto, cada vez que estemos con una moto nueva. Y es una cosa que aprendí con 14 años gracias a mi padre. Primer paso cuando tengamos una moto nueva. El primer paso cuando tenemos una moto nueva es venirnos a nuestro descampado de confianza. Solo practicando la frenada de cada moto en concreto sabremos cómo poder aprovecharla de la mejor manera posible. Y esto en concreto en las custom es una cosa muy necesaria, ya que por lo general tiene detrás un freno de tambor que se suele trabar con facilidad y delante normalmente solo un freno de disco, el cual tampoco suele ser para echar cohetes. Como sabréis los que visitáis este canal normalmente, las custom no son famosas por lo bien que frenen. Como os había comentado anteriormente, el sistema de frenada típico consiste en aplicar sobre un 70% en el freno delantero y un 30% en el freno trasero.
Pero esto no lo hacemos de golpe, sino que para aprovechar mejor lo que es la suspensión de la moto y que nos ayude a poder aprovechar del máximo las dos frenadas, la delantera y la trasera, antes de aplicar los dos frenos vamos a apretar suavemente el freno trasero. Y una vez este ya haya empezado a frenar y ya haya movido la amortiguación de la moto, lo aplicaremos también el delantero, los dos conjuntamente, y posteriormente aplicaremos el delantero con más fuerza. Vamos a ver cómo se hace. Freno trasero, delantero y delantero con más fuerza. Bien, la teoría está relativamente clara. Una vez esto ya lo tengáis, vamos a tener un punto fijo que vamos a usar de referencia para intentar practicar cada vez la frenada y ver si podemos mejorarla. Además, veremos dónde está el punto en el que cada moto empieza a derrapar y podremos aprovechar de una mejor manera la frenada de nuestra moto en concreto. Voy a usar como punto de referencia el final de la flecha. Esto no lo hagáis muy rápido, tener cuidado, no os caigáis, y si os caéis no es culpa mía, es culpa vuestra. Bien, si lo habéis oído, el freno trasero se ha bloqueado. Así que en esta moto tenemos que tener un poquillo más de cuidado con el trasero y no darle con tanta fuerza. Sin embargo, el delantero ha frenado correctamente. No ha hecho ningún amago de nada raro. Segundo intento. Bien, ahora ninguno de los dos ha frenado, pero nos ha costado unos 3 metros de tener la frenada, lo cual es un poco demasiado para esta velocidad con esta moto. Vamos a intentarlo una tercera vez. Recordemos, toquemos el freno trasero, toquemos el delantero y entonces aumentamos la presión en el delantero. Vamos a ello. Mucho mejor. Muy bien, este va a ser un vídeo bastante cortito, pero quería que fuera bastante corto y sencillo. Si cualquiera de vosotros tenéis alguna pregunta, alguna duda, me lo dejáis en los comentarios, estaré encantado de intentar ayudaros a medida posible. Y recordad, las motos custom son motos pesadas que normalmente no frenan demasiado bien en comparación, por ejemplo, con las Rs, así que tenemos que ser previsores en nuestra conducción. No tenemos que ponernos en situaciones donde tengamos que frenar con muchísima prisa, pero en el caso de que esto suceda, viene muy bien que estemos preparados y sepamos cómo frenar de la forma más eficiente con nuestra moto. Espero que os vaya muy bien. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. En un vídeo anterior os he enseñado cómo comprar un relé de arranque de manera barata y fácil, y en este os voy a enseñar cómo cambiarlo en vuestra moto. En concreto, voy a utilizar una Virago 535 para el proceso, pero en prácticamente todas las motos el procedimiento es muy parecido, así que os valdrá para cualquiera. El primer paso es desconectar la batería. En segundo lugar, encontramos el manual de taller donde se encuentra el relé de arranque de nuestro modelo en concreto y procedemos a desmontar las tapas para llegar al mismo. Una vez lo hemos encontrado, lo sacamos de lo que lo sujeta firme a la moto, que normalmente son dos bordes a los que se inserta el relé de arranque, y desmontamos los conectores que lo sujetan. Vemos bien cómo van conectados previamente para poder conectar el nuevo y ver que coinciden los cables. Quitamos los tornillos que sujetan los cables, con cuidado si están oxidados para no romperlos. Una vez hayamos sacado el relé, comparemos los cables con el del nuevo que vamos a poner para ver que coinciden en color y en terminaciones, para ver que es posible conectar en nuestra moto sin ningún problema. En este caso, así lo es.
Volvemos a conectar los cables exactamente como estaban anteriormente, de manera de que coincidan con los anteriores. Encendemos la moto para ver que funciona. Y si es así, ya podemos apretarlo y ponerlo en su sitio definitivamente. Tendremos especial cuidado de ver que el relé queda fijo en el lugar que se supone que tiene que estar y colocaremos los cables de manera de que no se muevan con el traqueteo de la moto. Y una vez lo hayamos realizado, ya podemos volver a cerrar las tapas del carenado de la moto. Esto es todo, espero que os resulte útil y hasta el siguiente vídeo. ¿Salimos a dar una vuelta? No, yo ahí no me subo. En los baches salgo volando. ¿Cansado de no subir chicas a tu moto? ¿Cansado de que tu suspensión suene a chatarra? En este vídeo traigo la solución a tus problemas. Paso 1. Entrar en wemoto.es. Paso 2. Encuentra el modelo de tu moto. Paso 3. Selecciona los amortiguadores que más te gusten. Paso 4. Añádelos a la cesta. Paso 5. Confirma el pedido. Su paquete. Gracias. Me desuscribo. No eres gracioso y me he fijado y el repartidor no es un repartidor de verdad, es tu novia. Vale, ya paro con las coñas. Nos ponemos serios y vamos a ver el unboxing de la suspensión y cómo cambiarla. Así es como está actualmente la suspensión trasera de la Virago. Tiene bastante óxido, cuando freno o cuando se sube alguien detrás y hay un bache o algo, chirría y ya no hace bien su función. El primer paso es quitar el embellecedor. Le tiramos un poquito de 3 en 1, si hace mucho que está en su sitio. Este es el caso, de la mía menos, antes de aflojar. Soltamos también el de abajo y lo movemos un poco para ver si lo conseguimos sacar, ya que lleva mucho tiempo aquí metido. Ahora, una vez lo conseguimos hacer girar, debería ser fácil sacarlo. Perfecto. Aprovechemos para limpiarlo un poquito, ya que lleva muchísimo tiempo esto cogiendo óxido, polvo y suciedad. Ponemos la parte de arriba y es posible que para encajarlo tengamos que levantar un poquito la parte de atrás de la moto. Esto se puede hacer de dos formas. Una, con un amigo que te levante la moto. O dos, con uno de estos. Como he venido solo, me ha tocado la segunda opción. Ponemos uno y encajamos el segundo. El de este lado funciona de manera diferente. No se encajan las dos partes, sino que solo se encaja la parte de arriba y la de abajo se deja caer. Y luego ponemos el tornillo. Al igual que hemos hecho con el otro lado, aprovechemos que tenemos media moto desmontada para dar una limpiadita antes de ponerla. Encajamos arriba, dejamos caer abajo
Y aquí encajamos el tornillo. No apretamos demasiado y fijamos tanto el de arriba como el de abajo. Una vez los dos ya están en su sitio, ya podemos apretar definitivamente. Y hacemos lo mismo del otro lado. Encajamos ambos tornillos. Y una vez los dos ya están apretados, apretamos de verdad, con algo más de fuerza. El siguiente paso es, con la llave que nos viene, regular según nuestro peso la dureza del amortiguador. Yo, como peso bastante poco, lo dejo o en el primer punto o como mucho en el segundo. Aunque lo voy a cambiar para que veáis cómo se hace, aunque es muy sencillo. Y sin esta herramienta, con un alicate bastante grande también se puede hacer, pero corres el riesgo de dañar el amortiguador. Así está. Cuanto más a la derecha, más duro. Cuanto más a la izquierda, más blando. Hacemos lo mismo en el otro. Los dos se tienen que regular por igual. Enganchamos y giramos. Ahora volvemos a montar el embellecedor. Hola a todos, y hoy os traigo un nuevo vídeo que me habéis pedido muchos, que es sobre cómo reparar el bendito Bendix de la Virago 535. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el aceite de la moto y luego quitamos todos los tornillos para poder quitar el reposapiés lateral izquierdo. Después quitamos todos los tornillos de la tapa. Y quitamos la tapa lateral. Ya tenemos a la vista el Bendix y lo que tenemos que hacer es fijarlo. Yo lo voy a hacer mediante esta llave, pero hay otros métodos. Este es el que utilizo yo porque así no tengo que adquirir nuevas herramientas. La fijamos muy bien, la ajustamos muy bien para que se mueva lo menos posible y utilizamos una llave. Tendremos que hacer mucha fuerza aquí. Sacamos el tornillo y la arandela y volvemos a poner el tornillo, ya que lo vamos a utilizar para poder sacar el Bendix. Utilizo esta herramienta para sacar el Bendix. Hay varias en el mercado, esta es la más barata y me funciona relativamente bien. Aunque hay que tener mucho cuidado al poner los tornillos para no dañar ninguna de las partes de la motocicleta. Ponemos los tornillos en los 3 huecos que queden libres, ya que el Bendix está fijado por el otro lado y utiliza los otros 3 huecos. Y ya podemos ir poniendo la herramienta que hace fuerza para sacar.
Es importante que no hay que hacer demasiada presión, sino que hay que apretar y luego de apretar, pegar con un martillo de goma para que la vibración sea la que vaya sacando el Bendix. En primer lugar, apretamos. Muy bien, y ahora los golpecitos. Fijamos para que no gire y volvemos a apretar. Y cuando oigamos el ruido, es que o bien ha saltado el Bendix o la hemos liado y hemos roto algo. Esperemos que sea lo primero. Sacamos el Bendix junto con el volante magnético. Procedemos a sacar los tornillos. En este caso estaban prácticamente flojos, que es algo que suele pasar. Y lo que es el Bendix en sí no está dañado. Pero los muelles que van dentro de él sí que están en mal estado. Por lo que he comprado un juego nuevo de reparación del Bendix en el que me traen muelles nuevos y también las piezas esas metálicas para cambiarlo. Este estado del muelle nuevo en comparación al viejo. Evidentemente el viejo ya estaba en muy mal estado. Pegamos una buena limpiada en todo y procedemos a volver a montar el Bendix. Con tornillos nuevos, por supuesto. Además voy a usar fijador para tornillos para que se muevan lo menos posible. Y aquí hay que apretar con bastante fuerza, ya que es algo que se suele soltar. Además de apretar con fuerza, algo que recomiendan hacer es pegar un golpe por el tornillo por detrás con una llave. Procedemos a montar otra vez el Bendix. Y ya podemos volver a montarlo. Ponemos de nuevo el engranaje en su sitio. Comprobamos que la guía que hay para introducir el Bendix también esté bien colocada. Y lo introducimos. Es algo que nos puede costar. Volvemos a poner el tornillo y otra vez hay que apretar con bastante fuerza. Esta es la tapa. Nos suele perder aceite en el mismo sitio, así que voy a poner reparador de juntas en los huecos que queda entre la tapa lateral y las gomas que protegen los cables del estator para que no pierda aceite en un futuro. A mí es algo que me da resultado y os recomiendo hacerlo. Pongo tanto en las gomas como en la protección. Los vuelvo a introducir. Y quitamos el exceso. Así es menos probable que haya infiltraciones. Y ya podemos volver a montar. Espero que os haya gustado y un saludo. Lo primero es desmontar las partes de la moto que queremos pintar. Una cosa típica de esta moto y de todas es que se acaba rompiendo las partes donde se sujetan en el chasis las protecciones. Así que vamos a aprovechar que ya estamos con eso desmontado y antes de lijar para pintar voy a masillarlo. Voy a utilizar esta masilla rellena de poliéster que va bien, pero hay muchos modelos y todos funcionan. Lijamos donde vamos a masillar. Mezclamos la pasta que vamos a usar. La mezclamos muy bien.
lo aplicamos en la pieza. Con un cartón quitamos el exceso, pero que sobre suficiente para que podamos lijar luego. Lo que tenemos que hacer antes de poder pintar la pieza es lijarla para que no tenga imperfecciones. Primero con una lija un poquito más gruesa y luego más fina para darle acabado. Una vez pase el tiempo de secado de la masilla, ya la podemos lijar. Y damos una última pasada con una lija ya muy fina, 2 o 3 milímetros. Con la primera capa de imprimación. Es muy importante que la primera capa, tanto de imprimación como de pintura, sea muy fina. Apenas recubrir un mínimo las piezas. Yo voy a utilizar esto, ya que voy a pintar con spray y mejora mucho el resultado. Una vez se ha secado completamente la imprimación, ya podemos empezar a dar capas de pintura. Igual que con la imprimación, la primera capa es muy importante que sea lo más fina posible. Para la capa de barniz tenemos que dejar pasar un poco más de tiempo para que la pintura ya esté seca, depende también del tipo de barniz que utilicéis. Y la primera capa también tiene que ser más rápida que las demás, pero no tanto como con la pintura. Aquí hay que dejar que entre un poquito más de barniz.